Sergei Kravinov, mejor conocido como Kraven el Cazador, es un personaje complejo y fascinante dentro del universo de Spider-Man. Su historia comienza en la Rusia imperial, donde nació en una familia aristocrática que vivió los estragos de la revolución bolchevique. La caída de su linaje y la pérdida de sus privilegios marcaron profundamente a Sergei, quien a una edad temprana aprendió a sobrevivir en un mundo caótico y cambiante. La decadencia de su familia y el sentimiento de desarraigo sembraron en él un deseo de redención y gloria personal que lo acompañaría toda su vida. Desde joven, Sergei mostró habilidades excepcionales como cazador y una afinidad natural con la naturaleza. Su destreza lo llevó a explorar el continente africano, donde perfeccionó sus habilidades para rastrear, acechar y capturar a las criaturas más peligrosas del planeta. Sin embargo, Kraven no solo cazaba por supervivencia. Para él, la cacería era un arte, una disciplina que requería precisión, paciencia y un profundo respeto por sus presas. Fue en este periodo que comenzó a desarrollar su filosofía personal. Un verdadero cazador enfrentaba a sus presas en igualdad de condiciones, sin armas modernas ni artificios. El punto de inflexión en la vida de Sergei llegó cuando conoció a un misterioso curandero que le proporcionó una poción especial hecha con hierbas raras y venenos animales. Esta mezcla no solo le otorgó fuerza sobrehumana, velocidad y resistencia, sino que también ralentizó su envejecimiento, permitiéndole mantenerse en la cúspide de sus habilidades físicas durante décadas. Esta transformación física reforzó su creencia de que estaba destinado a convertirse en el cazador definitivo, alguien que podía superar cualquier desafío y derrotar a cualquier enemigo. A pesar de su vida solitaria como cazador, Sergei nunca estuvo completamente aislado. Su medio hermano, Dmitry Smerdyakov, conocido más tarde como el Camaleón, tuvo una influencia significativa en su desarrollo. Dmitry, un maestro del disfraz y del engaño, compartía con Sergei un desprecio por las normas sociales y una ambición desmedida. Aunque su relación era tensa y llena de rivalidades, los hermanos a menudo colaboraban en planes que combinaban la astucia de Dmitry con la fuerza y la destreza de Sergei. La ambición de Kraven eventualmente lo llevó a buscar desafíos mayores que cualquier animal salvaje. Fue entonces cuando puso su mirada en Spider-Man, a quien consideraba la presa definitiva. Para Kraven, derrotar a Spider-Man no era solo una cuestión de prestigio, sino también una prueba de que era el cazador supremo, capaz de superar a una criatura que combinaba fuerza, velocidad y agilidad extraordinarias. Esta obsesión marcó el inicio de una rivalidad que definiría su vida y lo establecería como uno de los villanos más icónicos de Spider-Man. Tras decidir que Spider-Man sería su presa definitiva, Sergei Kravinov, ahora conocido como Kraven el Cazador, comenzó a planear cómo enfrentarse a un enemigo que no solo era físicamente formidable, sino también astuto e impredecible. Kraven no veía a Spider-Man como un simple enemigo, lo percibía como el reto definitivo que pondría a prueba su habilidad como cazador y su filosofía de enfrentar a las presas en igualdad de condiciones. Para él, vencer al trepamuros era más que una victoria. Era la culminación de su legado como el cazador supremo. Kraven realizó su primer enfrentamiento con Spider-Man en las calles de Nueva York, un ambiente muy distinto a los entornos naturales donde había perfeccionado sus habilidades. Sin embargo, en lugar de ser una desventaja, Kraven utilizó su agudo instinto y su experiencia para convertir el entorno urbano en su nuevo campo de caza. En esta etapa desarrolló una obsesión casi enfermiza por estudiar a Spider-Man, observando sus movimientos, tácticas y estrategias, todo con el objetivo de anticiparse a cada decisión del héroe. Los primeros enfrentamientos entre Kraven y Spider-Man demostraron que Sergei era un rival excepcionalmente peligroso. Utilizaba trampas ingeniosas, armamento exótico y su fuerza sobrehumana para intentar superar al héroe. Sin embargo, lo que hacía a Kraven verdaderamente temible era su mentalidad. Mientras que otros villanos buscaban riqueza o poder, Kraven estaba motivado por algo más profundo: el deseo de superar sus propios límites y probar su valía como el cazador supremo. Esta mentalidad lo hacía más persistente y peligroso, ya que no buscaba destruir a Spider-Man, sino derrotarlo de una manera que él considerara honorable. En paralelo, Kraven comenzó a mostrar una personalidad más compleja. Aunque era despiadado y extremadamente orgulloso, también tenía un código de honor que lo diferenciaba de otros villanos. Por ejemplo, rara vez atacaba a inocentes y prefería enfrentarse a sus enemigos en un combate directo, sin recurrir a tácticas cobardes. Este código, aunque retorcido, daba una dimensión casi trágica a su carácter, pues reflejaba su lucha interna entre la nobleza que una vez había sido parte de su linaje y la brutalidad
mentalidad que había adoptado para sobrevivir. A medida que avanzaban sus enfrentamientos con Spider-Man, Kraven se dio cuenta de que vencer al héroe no sería una tarea sencilla. Spider-Man no solo era físicamente superior a la mayoría de sus adversarios, sino que también tenía una inteligencia aguda que le permitía superar las estrategias más elaboradas. Sin embargo, cada derrota solo alimentaba la obsesión de Kraven, quien veía cada fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. En este periodo, Kraven también empezó a expandir su red de enemigos. Entre ellos destacaron otros héroes y villanos que se interponían en sus planes. Aunque su enfoque principal seguía siendo Spider-Man, Sergei tuvo enfrentamientos notables con personajes como Daredevil y el Castigador, quienes también representaban retos interesantes para su ego como cazador. Sin embargo, ninguno de ellos despertó en Kraven la misma obsesión que el Hombre Araña, cuya mezcla de poder y humanidad lo hacían una presa única. La rivalidad entre Kraven y Spider-Man alcanzó un punto álgido cuando Sergei comenzó a utilizar su obsesión como un vehículo para explorar sus propios límites psicológicos. Esto prepararía el terreno para eventos futuros que definirían no solo su legado como villano, sino también su compleja relación con el héroe que buscaba derrotar. Uno de los momentos más icónicos y oscuros en la historia de Kraven el Cazador es el evento conocido como La Última Cacería, una historia que no solo marcó un hito en los cómics de Spider-Man, sino que también definió el legado de Sergei Kravinov como uno de los villanos más complejos del universo Marvel. En esta etapa, la obsesión de Kraven por demostrar su superioridad sobre Spider-Man alcanzó su punto máximo, llevándolo a planear un enfrentamiento que no solo sería definitivo, sino que también redefiniría su propia identidad. Tras años de enfrentamientos frustrados y de no lograr la victoria absoluta sobre Spider-Man, Kraven comenzó a experimentar una profunda crisis existencial. A medida que envejecía, sentía que su tiempo como cazador supremo se agotaba y que su legado estaba incompleto. La única manera de asegurarse de que sería recordado era derrotando a Spider-Man de una manera que sellara su lugar como el cazador definitivo. Sin embargo, Kraven no solo quería vencer al Hombre Araña físicamente, quería destruir su espíritu, demostrar que él, Sergei Kravinov, era superior en todos los aspectos. En La Última Cacería, Kraven llevó a cabo su plan más audaz y perturbador. Utilizando su conocimiento de Spider-Man y sus habilidades estratégicas, Sergei logró capturar al héroe, disparándole con un dardo tranquilizante que simuló su muerte. En un acto simbólico, Kraven enterró a Spider-Man vivo, declarando que había completado su cacería definitiva. Este momento no fue simplemente un triunfo físico. Para Kraven fue la culminación de su filosofía como cazador. Creía que al enterrar a Spider-Man estaba eliminando su legado y tomando su lugar como el verdadero protector de la ciudad, un cazador que entendía mejor el equilibrio entre fuerza, poder y justicia. Pero Kraven no se detuvo ahí. Para demostrar su superioridad, asumió el rol de Spider-Man, vistiéndose con su traje y patrullando las calles de Nueva York. Durante este tiempo, Kraven enfrentó y derrotó a un peligroso villano llamado Vermin, una criatura que incluso Spider-Man había tenido dificultades para vencer. Al lograr esta victoria, Kraven consolidó en su mente que era no solo igual, sino superior al Hombre Araña en todos los aspectos. Sin embargo, lo que hace de La Última Cacería un momento tan significativo es la profundidad psicológica que aporta al personaje de Kraven. En lugar de seguir utilizando su victoria como una excusa para continuar su cacería, Kraven sintió que finalmente había cumplido su propósito. Al liberar a Spider-Man, quien había sobrevivido al entierro gracias a su voluntad y fortaleza, Kraven dejó claro que ya no tenía nada que probar. Con su misión completada, Sergei decidió terminar su propia vida, disparándose con un rifle de caza en un acto que él consideraba su último paso como el cazador supremo. Este evento marcó un punto de inflexión en el universo de Spider-Man y en la narrativa de Kraven. Aunque murió convencido de que había logrado su objetivo, su legado como villano y como cazador continuó teniendo un impacto duradero. Su muerte fue simbólica, un reflejo de su obsesión y su lucha interna por encontrar significado en una vida definida por la cacería. La Última Cacería también sirvió para explorar la relación entre Spider-Man y Kraven desde un ángulo más complejo. A pesar de ser enemigos, Kraven tenía un respeto profundo por Spider-Man como adversario y como símbolo. Su obsesión no era odio puro, sino una mezcla de admiración, envidia y deseo de validación. Este enfoque dio a la historia un peso emocional que pocos enfrentamientos entre héroes y villanos logran alcanzar.
Aunque Kraven el cazador culminó su vida en la última cacería, su impacto perduró en el universo de Spider-Man y en la narrativa de Marvel. Su muerte no marcó el final de su historia, sino el inicio de un legado que sería retomado por su familia y otros personajes influenciados por su obsesión, su filosofía y su visión del mundo. Uno de los aspectos más destacados del legado de Kraven fue la influencia de su familia, especialmente de los Kravinov, un clan tan complejo y despiadado como Sergei. Su medio hermano, Dmitry Smerdyakov, también conocido como el Camaleón, desempeñó un papel crucial en preservar la memoria de Kraven. Aunque su relación siempre estuvo marcada por rivalidades y tensiones, Dmitry compartía con Sergei una ambición desmedida y un desprecio por las normas de la sociedad. Tras la muerte de Kraven, el Camaleón intentó mantener vivo su legado, a menudo enfrentándose a Spider-Man en honor a su hermano. Sin embargo, fue la familia inmediata de Kraven la que tuvo el mayor impacto. Su esposa y sus hijos, quienes compartían su devoción por la cacería y su visión del mundo, decidieron que el linaje de los Kravinov debía continuar y superar las hazañas de Sergei. Entre sus descendientes más destacados se encuentra Alyosha Kravinov, conocido como el segundo Kraven, quien adoptó el manto de su padre y trató de emular su grandeza. A pesar de compartir las habilidades y la destreza de Sergei, Alyosha carecía de la misma disciplina y filosofía, lo que lo llevó a tomar un camino más violento y errático. Otro miembro importante de la familia fue Anna Kravinov, la hija de Sergei, quien heredó no solo sus habilidades como cazadora, sino también su obsesión por demostrar la superioridad de su linaje. Anna se convirtió en una figura clave en los eventos que llevaron al regreso de Kraven, demostrando ser una estratega astuta y despiadada. En una de las tramas más impactantes, los Kravinov llevaron a cabo un ritual oscuro con el objetivo de resucitar a Sergei. Utilizando magia y sacrificios, lograron devolverlo a la vida, aunque esta resurrección trajo consigo nuevas complejidades al personaje. El regreso de Kraven no fue un simple renacimiento, sino una oportunidad para explorar el impacto de su vida y sus decisiones. Aunque volvió a ser el cazador supremo, Sergei estaba marcado por el conocimiento de su propia muerte y por un profundo desencanto con el mundo. Su resurrección lo llevó a enfrentarse no solo a Spider-Man, sino también a su propia familia, cuestionando si el linaje de los Kravinov había traicionado los ideales que él había defendido. Además de su influencia en su familia, Kraven también dejó una marca indeleble en Spider-Man y en los héroes que alguna vez enfrentó. Spider-Man en particular se vio profundamente afectado por los eventos de la última cacería y el legado de Kraven. A lo largo de los años, Peter Parker reflexionó sobre la complejidad de Sergei, reconociéndolo no solo como un enemigo, sino como un hombre atrapado por sus propias obsesiones y filosofías. Kraven también influyó en otros villanos, inspirando a figuras como Vermin y Kane, quienes fueron atraídos por su visión del poder y la cacería. Su enfoque filosófico y su código de honor lo convirtieron en un modelo a seguir para algunos y en un estándar a superar para otros. Incluso en su ausencia, Kraven siguió siendo una figura central en las historias que exploraban la lucha entre la humanidad y la brutalidad. En esta etapa, la narrativa de Kraven se expandió más allá de la simple rivalidad con Spider-Man, explorando temas como el legado, la obsesión y las consecuencias de las acciones. Su resurrección y la complejidad de su familia añadieron nuevas capas a su historia, mostrando que el cazador no solo dejó un impacto físico, sino también un eco emocional y filosófico en todos aquellos que lo rodearon. En el universo Marvel moderno, Kraven el cazador ha continuado siendo una figura fascinante y emblemática, evolucionando para adaptarse a nuevas narrativas mientras mantiene la esencia que lo hace único. Tras su resurrección, Sergei Kravinov ha sido explorado como un hombre que, aunque recuperó su vida, quedó atrapado en una lucha interna. ¿Qué significa seguir adelante cuando ya ha alcanzado lo que consideraba su mayor logro? En su retorno, Kraven asumió un rol más introspectivo, buscando redefinir su propósito. Su filosofía como cazador evolucionó, convirtiéndose en algo más amplio que la mera competencia con Spider-Man. Ahora veía al mundo como una selva en decadencia, una civilización moderna que había perdido el contacto con las leyes fundamentales de la naturaleza. Sergei comenzó a realizar cacerías no solo contra héroes, sino también contra figuras que, en su opinión, representaban la corrupción y la debilidad de la humanidad. Estas acciones lo posicionaron como un antagonista no solo de Spider-Man, sino también de otros héroes del universo Marvel.
Uno de los arcos más destacados en esta etapa moderna fue la caza salvaje, un evento en el que Kraven organizó una elaborada cacería en la que reclutó a varios de sus descendientes y villanos para capturar a Spider-Man y a otros héroes. En esta historia, Sergei reflexionó sobre su legado y su lugar en un mundo que había cambiado drásticamente desde su muerte. Sin embargo, su motivación principal seguía siendo demostrar su supremacía como cazador, no solo derrotando a Spider-Man una vez más, sino también empujándolo a abrazar su lado más salvaje. En esta trama, Kraven introdujo un elemento simbólico al retar a Spider-Man no solo en combate físico, sino también en el plano filosófico. Sergei intentó convencer a Peter Parker de que, para sobrevivir en un mundo cruel, debía abandonar su moralidad y aceptar las reglas de la naturaleza. Los fuertes sobreviven y los débiles perecen. A pesar de sus intentos, Spider-Man se mantuvo firme en sus valores, lo que llevó a un enfrentamiento que simbolizó la eterna lucha entre la humanidad y la brutalidad instintiva. La evolución de Kraven también lo llevó a interactuar con otros rincones del universo Marvel. En historias recientes ha enfrentado a héroes como Black Panther, con quien compartió un profundo respeto mutuo por su conexión con la naturaleza. Además, sus habilidades como cazador y estratega lo han convertido en un enemigo formidable incluso para equipos como los Avengers, lo que demuestra que su impacto trasciende a Spider-Man. Una de las mayores ironías del arco moderno de Kraven es cómo su obsesión lo ha llevado a buscar un descanso final. Aunque fue resucitado, Sergei siente que su vida perdió sentido después de la última cacería, y en varias ocasiones ha intentado provocar su propia muerte, ya sea enfrentándose a enemigos formidables o poniendo a prueba a sus descendientes para que ellos mismos lo superen. En este contexto, su familia, especialmente su hija Anna, ha desempeñado un papel fundamental, cuestionando constantemente las decisiones y motivaciones de Sergei. En el universo actual, Kraven sigue siendo una figura ambigua, una mezcla de villano, antihéroe y filósofo trágico. Su lucha no es solo contra los héroes que enfrenta, sino también contra sus propios demonios internos, su legado y la búsqueda de un propósito en un mundo que considera degenerado. En este sentido, Kraven se ha convertido en un personaje multidimensional, cuya narrativa sigue resonando con los lectores por su exploración de temas como la obsesión, el legado y la eterna lucha entre la civilización y la naturaleza. El legado de Kraven no solo está en sus enfrentamientos épicos, sino también en la profundidad emocional y filosófica que aporta al universo Marvel. Ya sea como enemigo o como símbolo de desafío, Sergei Kravinov permanece como uno de los villanos más complejos y memorables en la historia de Spider-Man y más allá.